Les damos la bienvenida desde la organización, el comité de organización de Redes InnovaSTIC eh, a la conferencia de la profesora Donoso Vázquez. Es un placer para nosotras y nosotros contar con su participación y antes de presentarla, con todo el cariño de agradecimiento de contar con su presencia, quisiera saludar a las personas que se están uniendo a la conferencia, especialmente a aquellas personas que por hacerlo desde espacios o lugares de otro continente, pues tienen que hacerlo en horas más intempestivas, ¿no?, que la nuestra de aquí, de hora de España. Les recuerdo que, aunque no estén viendo al resto de asistentes, sino que solamente se les muestre en la imagen a la profesora Donoso y a mí misma, sí que hay más personas en conexión y que la comunicación pueden establecerla a través del chat. Pueden escribir un mensaje en el chat con sus preguntas, sus cuestiones o aquello sobre lo que quieran reflexionar y yo me encargaré de trasladarlo a la ponente. Y bien, me gustaría presentar a la profesora Trinidad Donoso Vázquez. Ella es titular del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Barcelona, la UB. Empieza a investigar en temas de género en la década de los 80, en cuestiones de orientación profesional no sexista, y continúa la trayectoria con investigaciones sobre mujeres universitarias y el mercado laboral. Las necesidades de las mujeres migradas en Barcelona, siempre desde la perspectiva de género, la intervención en mujeres que han sufrido violencia de género, la evaluación de programas de atención a víctimas de violencia machista y la introducción de la perspectiva de género en los diferentes ámbitos de la universidad, docencia, investigación, relaciones, etcétera. Coordina la línea Gredidona del Grupo Consolidado de Investigación GREDI de la Universitat de Barcelona y ha sido coordinadora de las jornadas Gredidona durante 12 años. Son jornadas sobre temáticas de estudios de género dirigidas tanto a personal académico como técnico. En total ha organizado y formado parte de la organización de 27 jornadas o seminarios relacionados con la investigación en estos temas. Fue delegada del rector de la Universidad de Barcelona para temas de igualdad entre 2014 y 2016 y cuenta con numerosas publicaciones en todas las temáticas que hemos indicado. Tenemos el placer de presentar a la profesora Donoso Vázquez con su conferencia de hoy que ha titulado No eres tú, es el patriarcado, participación y mujeres universitarias. Así que Trini, muchísimas gracias y cuando quieras. Muchas gracias, Rocío. Voy a compartir la presentación que he preparado. Bien, os quiero explicar primero a todos los que estáis en esta sala de dónde surge, cuál es la motivación o el leitmotiv de esta charla o esta conferencia que os voy a dar. Surge de una, digamos, preocupación genuina que no solo tengo yo como profesora universitaria, sino que me acompañan en esta preocupación básicamente todas docentes, tanto masculinos como femeninos, que estamos preocupadas de alguna forma porque sea más amplia y más integradora el mundo universitario. Y la preocupación es que las chicas universitarias no participan. No participan tanto si son los grados feminizados como obviamente masculinizados, como si están en un porcentaje más o menos similar. La participación de las chicas en las aulas universitarias es muy inferior a la de los chicos. Esta es la preocupación. Entonces, yo creo que como intento ser buena profesora, no sé si lo consigo, pero lo intento, he probado con técnicas, he probado con dinámicas, he probado interpelarlas, he probado de todo. No creo que lo haya conseguido, pero tampoco soy la única. Esto no es que me consuele, pero de todas maneras que estamos ahí digamos, bueno, acción colectiva, a ver cómo podemos o qué podemos hacer. Bien, y entonces, ¿qué ocurre en esta preocupación que yo tengo y en esta, digamos, compartir también con mis colegas universitarias
que hacia más o menos hacia el mes de abril pensé, bueno, yo tengo que escarbar aquí a ver qué puedo sacar, porque con técnicas innovadoras o con dinámicas o lo que sea no voy a conseguirlo, o no lo estoy consiguiendo en la medida que yo quiero. Y entonces, escarbando, sale esta conferencia que os voy a pasar. A ver, empecé a escarbar sin método, que nadie se haga ilusiones. Yo no quería hacer un review, yo quería hacer algo que me sirviera para mi alumnado. Y mi deseo o mi intención al compartirlo es que os pueda servir también a vosotras y a vosotros. O sea, poderlo difundir como tal y que pueda ser de ayuda. Eso es, ¿no? Y esto es el producto de esto que yo estuve intentando, bueno, buscar y buscar y buscar información. De acuerdo. Una vez explicado cuál es mi punto de partida y demás, entonces voy a plantear esta conferencia de acuerdo a este índice que tenéis aquí, es decir, voy a presentar algunos datos, después algunas evidencias, investigaciones que se han hecho. Otra parte, otro bloque que yo considero las barreras internas que impiden de alguna manera la participación. ¿Cuáles son las consecuencias de los factores de socialización? Un apartado de cómo se expresan las mujeres que, bueno, encontré muy interesante cuando lo encontré y además porque puedo aportar también propias experiencias. Yo creo que todas podéis aportar propias experiencias aquí, ¿eh? Lo que llamo la lógica o las lógicas de los procesos participativos y luego estrategias de alguna manera. No participación de las mujeres, en general, vamos a intentarlo aquí, centrarlo en las aulas universitarias, pero el no participación de las mujeres es que viene de tiempos antiquísimos, de prehistoria, o sea, de algo que siempre ha sido constante, que la mujer no ha hablado, ha tenido que pedir permiso para hablar, de alguna forma. Bien, entonces vamos a empezar con lo que le llamo yo de alguna manera los hechos, que son los datos, y que estos os voy a poner aquí tal cual, porque parece que se recuerdan mejor estos datos, ¿no? Los hombres hablan un 57% más que las mujeres. Los padres, y aquí están incluidos los padres y las madres, interrumpen a las chicas el doble de veces que a los chicos. Esta herramienta, que es de Twitter, es muy significativo los resultados que obtienen porque permite, a partir de un perfil, escanear con qué frecuencia retuitean hombres y mujeres en la red. Y las pruebas son de alguna manera concluyentes porque hicieron 11.000 pruebas, 500.000 de retweets, y los hombres son retuiteados casi el doble que las mujeres. Después he seguido indagando, pero todo no os lo puedo poner aquí, porque claro, ya me gustó el tema. Y ya dije, voy a seguir escarbando. Y salen otros, otros datos, otros hechos que van apareciendo también en Tweet, pero que serán para otra vez, ¿no? Se ha visto que cuanto más grande sea el grupo, más probable es que los hombres hablen. De todas maneras, esto después vamos a verlo más específicamente. Y estos académicos de la Universidad de Brigham Young y de Princeton examinaron si las mujeres hablan menos que los hombres cuando está un grupo en una universidad en concreto colaborando para resolver un problema, y encontraron que en la mayoría de los grupos que estudiaron, el tiempo que las mujeres hablaban era significativamente menor que su representación proporcional, lo que equivale a menos del 75% de lo que hablan los hombres, menos del 75%. Otros datos también que nos pueden ayudar. Los médicos masculinos interrumpen a los pacientes cuando hablan, pero especialmente a las pacientes femeninas. Pero los pacientes rara vez interrumpen a los médicos, a menos que no sea una mujer la médica. Y los profesores involucran más a los niños, que ven el discurso como un marcador de masculinidad dominante. Esta mujer, esta psicóloga, estudió encontró como resultado del estudio que hizo que los senadores masculinos con más poder hablaban más en el Senado que sus colegas junior, y además tenía unos indicadores para definir lo que era más poder, ¿sabéis? Eran como 3 indicadores: el tiempo que llevaba dentro de la política, la autoridad de no sé qué, 3 indicadores, lo que denotaba como, digamos, más poder. Bien, esto parece que es como una correlación directa, ¿no? O sea, asociar el poder a la participación, ¿de acuerdo? Cuanto más poderosos se vuelven los hombres,
o tienen más poder, más hablaban. Una correlación natural parece, pero lo asombroso es que no se da en el caso de las senadoras. El poder no estaba vinculado a significativamente más tiempo de uso de la palabra. Bien, estos son los datos, algunos, los hechos. Como ya os digo, se podrían exponer, podríais encontrar muchos más si nos ponemos a escarbar entre todas. El tema es que los hechos nos indican cuál es la realidad, ¿no? Son los datos, la realidad. Pero hay algo que siempre ofusca la realidad, que es como una nube negra, es como, sí, como una niebla que lo puede ocultar toda la realidad y que sabemos que son los estereotipos, las creencias estereotipadas. Entonces tenemos un gran estereotipo que echa por tierra todos los datos que podamos tener y que es las mujeres hablan demasiado. Y entonces estamos socializados y socializadas para pensar que las mujeres hablan más. Un gran estereotipo que tira por tierra todos los hechos y todos los datos que tenemos. Porque entonces, en cuanto, y ya iremos viendo ahora un poco en las evidencias lo que va saliendo y tal, en cuanto una mujer toma la palabra, ¿qué es lo que aparece en nuestra mente? Que está hablando demasiado o que toma mucho el poder de la palabra. Como veis, esto, cuando lo iba desarrollando, yo lo iba desarrollando, pero yo misma me iba asombrando de cómo hemos estado socializadas de esta forma y socializados y teníamos esto en la cabeza de que las mujeres hablan demasiado cuando los datos contradicen este estereotipo. Bien, entonces, algunas evidencias que os voy a ir presentando. Vamos a ver. Primero de todo, parece ser que haya una correlación positiva entre masculinidad y participación. Y esto se plasma en las aulas en que, pero un momento, perdonad, que os voy a decir una cosa. En esta presentación que yo voy haciendo voy hacia atrás, hacia adelante en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque no me he podido centrar simplemente en aulas universitarias, en el mundo universitario, cerrado como tal, ya que es difícil. Las chicas universitarias, igual que los chicos universitarios, llegan con una mochila muy grande a las aulas. Y entonces tenemos muchas veces que remontarnos a tiempo atrás, escarbar también ahí para ver qué explicaciones podemos encontrar y cómo podemos, digamos, entender cuál es el fenómeno o qué está ocurriendo. Bien, entonces esto en concreto que os voy a presentar aquí de los autores y las autoras estas no están centrados en el mundo universitario, pero nos va a servir mucho también para después cuando vayamos viendo cómo se va configurando todo el puzzle de alguna forma, ¿no? Entonces hay una correlación, como os decía, positiva entre masculinidad y participación, ¿no? Y esto se plasma en las aulas en que hay mayor oferta de actividades que tradicionalmente se consideran masculinas. Con lo cual, las personas socializadas en características femeninas tendrán más dificultades de engancharse a estas actividades y de seguir estas actividades. Luego, por otra parte, hay una preferencia del profesorado por todo lo que es el mundo androcéntrico, que también son el currículum androcéntrico, con lo cual habría también una preferencia hacia la participación de los chicos, lo que supondría una desventaja hacia las chicas en todo este, digamos, escenario que se monta de un currículum androcéntrico y de una manera de actuar también androcéntrica, ¿no? Estos autores dicen que las enseña mediante la socialización a las mujeres a ser inseguras, con baja autoestima, mientras que a los hombres se les enseña a ser independientes. Esto lo iremos viendo a lo largo de todo este tiempo. Y luego otra cosa que aparece es que la participación en las aulas parece premiar los rasgos masculinos sobre los femeninos, o bien porque los rasgos femeninos están más de acorde con los elementos de la participación, o bien porque hay una propia inhibición de los rasgos femeninos hacia la participación. ¿Qué más tenemos?
en esta publicación de Subirats y Brullet, que dicen que, ¿qué ocurre en las aulas con las niñas? Dicen que cuando hay una petición voluntaria de participación, las niñas no se inhiben muchísimo y no participan como tal, ¿no? Pero es importante que ellas explican y dicen, no es un rechazo explícito hacia la participación. Es decir, no es que alguien las penalice por la participación. No, en este caso, el profesorado o los instructores o instructoras que tenga delante, no es que les impidan o la participación, no es que les rechacen la participación, sino que esta no participación o no participación en esta, digamos, voluntariedad de hacerlo, proviene de las mismas niñas, ¿eh? Es decir, proviene de alguna forma de el hecho de que esta menor participación está asociado de una suficiente estimulación interna, es decir, falta de seguridad para intervenir, que seguramente, ¿no?, se produce a causa de la valoración de ser mujer, ¿de acuerdo? Esto es interesante verlo aquí, ¿no? O sea, porque cuando tengamos que poner de alguna manera el foco en cómo hacemos y en cómo lo tenemos que hacer, tenemos que descubrir de alguna manera las causas que llevan a lo que está ocurriendo en las aulas, aunque en este momento, aunque en esta situación también se refiere a centros educativos de primaria y secundaria, no se está refiriendo a la universidad. Pero vamos a entrar en la universidad. Vamos a entrar en la universidad con estos dos grupos de autoras. El primero de todos, de EDI Colaboradores de 2014, lo que hace es estudiar en 23 aulas de biología, ¿no? En 23 aulas de biología, recopilan lo que es cuando las chicas participan de manera voluntaria, cuando hacen preguntas o cuando responden a las preguntas de la profesora o del profesor. Y encontramos, perdone, que aproximadamente solo hacen interacciones el 37% del total. O sea, imaginaros, 3,7 cada 10. Estas son las interacciones que hacen las chicas en la universidad. Pero lo más asombroso de este número que veis aquí, o por lo menos a mí me asombró bastante, es que en realidad el número de chicas en estas aulas es el 60%. Superan a los chicos. Luego, otro experimento, el de Carter y colaboradoras. Este lo hizo en biología y psicología y lo que hizo es observar de manera directa a los participantes mientras estaban en seminarios. Es decir, fijaros que a diferencia entre este primero que he presentado y el segundo, es que el primero estaban en aulas, ¿no? Y el segundo están en seminarios que son, digamos, grupos más pequeños, ¿no? Bueno, pues en seminarios observaron que cada asistente masculino tenía 2 veces y media más probabilidades de hacer una pregunta que las mujeres. Es decir, el promedio se situaba en los chicos en 0,93 y en las chicas en 0,57. Y como veis, no están las fechas de estas investigaciones muy lejanas. Tengo también más actuales, pero no están lejanas. Luego, por ejemplo, tenemos que Holmes lo que estudió es que en seminarios y debates públicos los hombres hablan durante más tiempo y hacen contribuciones más frecuentes que las mujeres. Es decir, cuando cogen o sea, toman el discurso es más largo y además en más ocasiones. Esto es interesantísimo porque después lo veremos con más detenimiento. Otro experimento que hizo Karpowitz en el 2012, lo que hizo fue, con 474 personas distribuidas, las distribuí yo en 94 grupos, ¿no? Y lo que hizo es ver cómo en un entorno de un debate y deliberativo se comportaban chicos y chicas, y encontró que había una brecha de género en la participación considerable. Fijaros una cosa, pero dijo, no es que las mujeres después hablaran más o las chicas hablaran más, no, pero que aumentaba la participación de las mujeres a medida que aumentaba el número de mujeres en el grupo. Lo que ocurre que esto es como el perro que se muerde la cola. Si la visibilidad es de los hombres y el discurso es de los hombres mayoritariamente,
qué ocurre para que, digamos, hasta qué momento tiene que llegar de número el grupo de mujeres y de participación de mujeres para que las chicas se animen a hablar. A ver, como ya os digo, yo doy clases en todo el entorno de educación. El entorno de educación es totalmente feminizado, os podéis imaginar, y la participación en las aulas de las alumnas es muy deficitaria. Proporcionalmente en relación a los chicos puede situarse alrededor del 25 o un poquito más. Y a lo mejor tenemos en clase 60 chicas y 5 chicos. Pero la participación de los chicos, bueno, es considerablemente mayor. Bien, y ahora os voy a presentar esta que me pareció interesantísima. Esta es del 2020, de Lombardo y compañía, que seguramente conocéis a Lombardo por la importancia que tiene y las publicaciones que ha hecho. En este experimento, ¿qué hizo? En este experimento trabajaron con 500 y pico alumnado de grado de microeconomía, economía, econometría, me parece que fueron los grados con las que ellas trabajaron. Hicieron un experimento muy detallado, podéis encontrar fácilmente, bueno, yo después os doy la bibliografía y no hay problema, lo podéis encontrar muy fácilmente, pero era muy detallado. Entonces, hicieron un reclamo para quien quería participar en esta investigación. En este reclamo, en un primer momento, tomaron datos mediante un cuestionario de aspectos como en background cultural y económico, ¿no? Después también autoestima, grado de confianza de una misma o de uno mismo, porque había chicos y chicas, claro. Después también el tema de capacidad, el tema de rendimiento, confianza, etcétera, etcétera, ¿eh? ¿Me están haciendo preguntas, Rocío? ¿Tengo que contestar algo? Ay, no te oigo. Sí, de momento hay una pregunta, pero lo que tú prefieras, o las voy leyendo cuando sea o esperamos al final, Trini. Bueno, Como esperamos quieras. al final, si es posible, si es que me oyen Sí, bien y tal, puedo seguir, que sí, ellas sigan escribiendo en el chat y yo después, vale. de Bien, acuerdo. entonces, en el experimento se invitaba a que estas 500 y pico personas, que eran chicas y chicos universitarios, podían optar por hacer dos cosas. O bien inscribirse en lo que se llamaba un debate, un tema, elegirlo y hacer una presentación presencial con su profesor, profesora, ¿de acuerdo? O bien inscribirse para hacer la presentación en debate con su aula, ¿no? En un grupo grande de alguna forma, ¿no? Y aquí es donde se obtienen las grandes diferencias. Fijaros que para el promedio de las chicas que querían participar en un debate, pero teniendo delante al profesor, la profesora se daba con el 43%, 43 un poco más por ciento, mientras que las chicas que querían hacer un debate y que se atrevían o se ponían delante de un grupo para hacer la participación, estaba en el 24%, ¿de acuerdo? Pero ahora vienen otros detalles de este experimento que me llamó muchísimo la atención, o al menos dos detalles. Uno, se les ofrecía un incentivo en notas a quien pudiera hacer esta presentación pública. Fijaros. Y dos, no se observó diferencias en cuanto a características individuales, que podían ser capacidades, aversión al riesgo, autoconfianza y autoestima, medido de otra manera. Entonces, cuando en las conclusiones finales de este estudio, las autoras dicen, estos hallazgos sugieren que las tendencias de las mujeres a evitar situaciones de hablar en público es difícil de cambiar. Va a quedar un poquito así, después de escuchar esto, ¿no? Ya que probablemente sea el resultado de normas sociales profundamente arraigadas. Por eso yo creo que muchas veces tenemos que ir atrás, porque es donde se va llenando la mochila, ¿de acuerdo? Pero digamos que esta es la explicación que dan ellas a lo que está de alguna forma ocurriendo. Vale. ¿Cuáles son, o yo he cogido y las he puesto así porque la agrupación de esta charrada es mía, de esta charla es mía, ¿no?
¿Cuáles son algunas barreras internas que podrían tener las mujeres que impiden la participación? Bueno, vamos a verlas, ¿no? Una podría ser, fijaros, en este estudio de Martin y Nicholas Bach, que después lo veremos en otra cosa, las mujeres dicen, expresan, ¿no? Que no se sienten, ellas creen que no se expresan bien en discusiones públicas, que no se expresan bien en discusiones públicas. Y después Learas dice que las mujeres perciben que tienen falta de capital comunicativo, ¿no? Y eso les lleva a no querer hablar en público, a no querer correr el riesgo de hablar en público, ¿no? Pero, de acuerdo, fijaros esto, las consecuencias que puede tener en la carrera profesional, en el trayecto profesional de las mujeres. Percepción de falta de capacidad comunicativa. No sé si vosotras sabéis, porque seguro que en vuestras comunidades también hay estudios. En el 2019 salió uno de toda la comunidad catalana, que me parece que también englobaba la comunidad valenciana, que tenemos que en este momento hay más mujeres que hombres en la universidad, que el rendimiento de las mujeres está por encima del rendimiento de los hombres y que el abandono se da más en los hombres que en las mujeres. Bueno, estas comparaciones en ocasiones no me gustan porque parece que queramos hacer discriminación de algún tipo, que no es el caso, pero es que no hay ninguna evidencia que pueda demostrar que la capacidad de las mujeres en sentido amplio para adquirir las competencias, por lo tanto, de un grado, están en entredicho. No sé si me entendéis. O sea, que han sido suficientemente validadas. Y que entre ellas, porque está el capital comunicativo, porque el capital comunicativo se utiliza para exámenes, para exposiciones de trabajo, bueno, poneros en, o sea, pensarlo para todo, ¿de acuerdo? Pero esto es la percepción que tienen las estudiantes. Después también en una investigación que hemos visto, le preguntaron, aquella que hemos visto de Carter y colaboradoras, que decían que los hombres tienen la posibilidad de participar 2 veces y media más que las mujeres y de hacer preguntas, ¿no? Les preguntaban a las chicas y ellas respondían que el no, por ejemplo, no preguntar o no contestar o no, venían definidos por elementos como los que os he puesto aquí. El hecho de decir, bueno, no tuve suficiente coraje, igual está mal traducido, que está en inglés, no tuve suficiente como valentía, ¿no? O me intimidó de alguna manera la persona que estaba hablando, o no he entendido bien el contenido, ¿no? O pienso que la pregunta que podía hacer yo no era apropiada o no me siento lo suficientemente inteligente como para hacer una pregunta. Estas son algunas de las cosas que planteaban. Después, hay un elemento, un factor, una variable, llamarle como queráis, que se ha demostrado que sí que existe y que está presente en relación a chicos y chicas. La ansiedad de hablar en público. Benke y Sauer encontraron que hay diferencias de género significativos con patrones de ansiedad mucho más altos en los hablantes femeninos. Y un metaanálisis de aprensión comunicativa que hicieron Lustig y Andersen, encontraron también que las mujeres, bueno, informan, salen los resultados sistemáticamente con una ansiedad comunicativa mucho mayor que los hombres, ¿de acuerdo? Aquí en este, digamos, lo que estamos haciendo, esta revisión de cuáles son o cuáles pueden ser los elementos internos que obstaculizan la participación, he puesto una investigación que hicimos nosotras y que en realidad esta investigación estaba encaminada a orientación profesional y a factores de la orientación profesional y tal, pero de todo lo que sacamos y de todas las variables que estábamos trabajando, la única, ay, perdonar, que me he ido antes de tiempo. La única que nos salió significativa es el miedo a la evaluación negativa. Tanto en el cuestionario que hicimos como en grupos de discusión, lo que salía es que, y lo que decían las mujeres, es que eran mucho más sensibles o estaban mucho más preocupadas por las críticas que pudieran hacerle los otros y las otras, y que les preocupaba mucho cómo pudieran pensar de ellas o lo que pudieran decir de ellas,
como tal, ¿no? Y también una de las cosas que salía es que consideraban que a las mujeres se les perdonaba mucho menos los errores que podían cometer, perdón, cuando estaban hablando en sentido público. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es una cosa que nos refuerza todavía más. Luego, esto es importante porque lo he recogido también de investigaciones que ya os había puesto antes, pero dice, los primeros autores dicen, una de las cosas que puede obstaculizar más el tema de la participación es la obligatoriedad de cumplir con las normas de género. ¿De acuerdo? Que estas normas de género, esta socialización de alguna forma que se ejerce, ¿no? Y que se lleva a cabo y tal, en una mujer es ser humilde, responsable, discreta, empática, callada. Lo de la empatía después lo retomaré porque me resuena mucho en otros aspectos, ¿no? Y claro, todo esto, o sea, estos elementos de alguna manera dificultan rasgos que son, bueno, no dificultan rasgos, estos elementos van en contra o se contraponen con rasgos que son los que se valoran en el ámbito de la participación. Rasgos como seguridad, improvisación, estar pendientes de la acción de alguna manera. Claro, la socialización ha producido o intenta producir un resultado, ¿no? Tal, el que lleva a las mujeres a estos rasgos, y la participación necesita otros rasgos. Había una contraposición. Y es lo mismo que en una publicación de 2017 dice subirás, es decir, existen aspectos de cómo están socializadas las niñas y las chicas, que son perniciosos para el desarrollo y que entran en conflicto con el campo de la participación, ¿no? Porque este sentimiento de que pueden ser inferiores o de inseguridad o débiles y tal, pues obstaculizan el ejercicio de la participación, ¿vale? Consecuencias de los factores de socialización. Es verdad que ya hemos visto factores, cómo están siendo socializadas y tal, pero ¿qué otras consecuencias pueden tener los factores de socialización? Y no puedo dejar de poner aquí a Victoria Sau cuando decía que las consecuencias de los factores de socialización son sentirse invisibles, excluidas y que todo lo femenino es desvalorizadas. O como dice esta mujer que dice que pocas veces son protagonistas de sus acciones, ¿no? Es decir, tienen referentes o ven referentes o aparecen en que otras personas, y por lo tanto el masculino es el protagonista y no es lo femenino, ¿no? Y este elemento me parecía importante también resaltarlo aquí, esos obstáculos que son parte de la socialización, son parte también de la estructura social, el hecho de la división esta entre público y privado, donde las características masculinas están más asociadas a lo público, las características femeninas están más asociadas a lo privado y digamos, la participación de alguna manera mediatizada por las relaciones de poder están más dadas de alguna manera en lo público. Es decir, ese elemento que luego lo veremos, ¿no? De racionalidad, de lógica, de universalidad que se lleva en la participación estaría más asociada a todo lo público y a todo lo que son los rasgos o elementos masculinos. Y poneros aquí, por ejemplo, también una cosa que encontré en una autora que para nosotras también es muy conocida, es Jung, pero en una publicación súper antigua. Pero es que de verdad está actualizadísima. O sea, yo la encontré estoy trabajando ahora en la metodología fenomenológica, que va por otro campo, es otra cosa, pero y entonces esta mujer, Verónica Basterling, tiene un escrito donde hace mención a este artículo de Jung del 1980, imaginaros, que se llama algo así como lanzar como una niña. Pero encuentro que muchas de las cosas que exponía están, o sea, no están fuera de lugar todavía, a pesar de tantísimos años, ¿no? O sea, esto de que el control patriarcal tiene como resultado la inhibición, ¿no? Las mujeres dudan de sus capacidades, dudan de su derecho a expresarse, dudan de su derecho a ocupar un espacio y a ocupar un tiempo,
y cuál es su papel en el mundo, ¿de acuerdo? Y esta frase que dicen, recuerden, uno no tiene que estar al tanto del control patriarcal conscientemente. La adaptación a sus reglas ocurre principalmente antes de la reflexión y se ha convertido en un hábito para la mayoría de nosotros y nosotras antes de llegar a la edad adulta. Y no puedo dejar de volver a recordar aquí y poneros el tema del estereotipo. Las mujeres hablan demasiado. ¿Cómo se expresan las mujeres? Uy, esto me gustó mucho, porque yo puedo, o sea, yo puedo, esto es lo que os lo voy a poner aquí, ¿no? Pero puedo aportar de mi propia experiencia y seguro que vosotras también podéis aportar muchos de vuestra propia experiencia. Patrones del lenguaje de las mujeres. Mujeres y chicas, en general, mujeres y chicas, ¿no? Menos asertivas que los hombres, ¿no? En el sentido que son más propensas a usar calificativos e interrogantes cuando están hablando, ¿vale? Usan más frases como tipo de, probablemente, tal vez, o rellenos de quiero decir, ¿no? También convierten las frases en preguntas, buscando afirmación. ¿No es así? Cuando han intervenido. Se preocupan por las consecuencias negativas. Y esto, fijaros, esto es un estudio que dice esto, así hablan las mujeres. Pero si esto lo relacionamos con el tema de los factores de socialización, veremos que este elemento que hemos visto antes de empatía surge aquí. Es decir, no sé si las mujeres tenemos empatía o simpatía, que son dos cosas distintas. Es verdad que tenemos empatía, pero quizás nos pasamos de simpatía. Y entonces ahí está el que cuando intervienen, hablan, preguntan, no solo piensan en eso, sino en las consecuencias que puede tener hacia quien hacen la pregunta o en las otras personas que están de alguna manera en el grupo. Y esperan una reacción negativa si hablan más que otros. La esperan. O sea, tienen mucho cuidado de decir, esto es lo que tenemos que hablar, este tiempo, tienen como un reloj allí en relación a la participación y al habla y que este reloj no se pase, ¿no? Todo esto, dice el estudio, encontró que es verdad. Es decir, tanto si eran oyentes masculinos como si eran oyentes femeninos, siempre pensaban que las mujeres estaban hablando demasiado y además demasiado agresivamente. En otras palabras, los hombres son recompensados por hablar, mientras que las mujeres son castigadas. Y otra explicación sería que las mujeres resultan ser extremadamente vulnerables a la interrupción. Y ahora vamos a hablar de la interrupción. Otros estudios dicen que cuando hay en unas conversaciones en un grupo mixto, las mujeres son interrumpidas con más frecuencia que los hombres, tanto por hombres como por mujeres, ¿de acuerdo? O sea que se las interrumpe más, pero cuando una vez se interrumpe a una mujer normalmente en una proporción alta, ya se calla, ¿de acuerdo? Ya se calla. El hombre sigue hablando, ¿no? Porque la interrupción puede utilizar quien la haga para mostrar o para ganar dominio. Un hombre puede ser más propenso a ver la conversación como un juego competitivo, mientras que la mujer ve más el tema de la conversación como discusiones colaborativas. Y os voy a poner dos ejemplos de mi cosecha. Esto es una entrevista que tuve yo que hacer a una chica para otra investigación. Bueno, para otra investigación, es que esto no sé si es una investigación, esto, como yo os dije, es escarbar y salir lo que ha salido. Una investigación que estamos haciendo que tiene que ver con participación y sujetos políticos, es otra cosa. Mirad lo que me dice esta chica. Al mismo tiempo, las respuestas de los que coordinaban no dejaban responder nunca a chicas si era improvisado. Si era pautado, sí. Si era improvisado, respondían los chicos, o sea, como muchos roles, dice ella. Si subían las chicas, lo hacía con un papel y todo escrito. Y si lo hacían los hombres, subían y era, este presupuesto no me gusta, ¿sabes? Fijaros, yo quiero haceros mención, y para que penséis un poco, que los movimientos asamblearios en Cataluña, de lo que estaba haciendo referencia a esta chica, suelen ser movimientos en los cuales se tiene mucho cuidado de lo que se llama la repartición
de roles igualitarios, la participación también igualitaria, el hecho de trabajar incluso mucho el poder. No estamos hablando aquí de un aula, ¿de acuerdo? Y mirar lo que aparece. Y quiero plantearos otra cosa que también me parecía este año, Diarios reflexivos de tercero de pedagogía. Dos, expresiones. Dice una chica, en el instituto, a la hora de hacer debates dentro de la clase, se podía ver un amplio número de chicas intentando debatir sobre feminismo, pero la mayoría de los chicos no dejaban hablar y se limitaban a insultar y a definir el feminismo según su perspectiva, sin escuchar nuestras opiniones, por el simple hecho de ser mujeres. Y otra dice, la mayoría de las chicas no interveníamos en clase y los chicos siempre tenían el turno de palabra. Se está refiriendo a secundaria. O sea que ya es un hecho esto en secundaria, no, no en las universidades, ¿de acuerdo? No, no cuando llegan a la universidad o nos encontramos. Y bueno, y ahora yo creo que es importante también hablar de cuáles son las lógicas de los procesos participativos, porque también nos pueden dar pistas. Por ejemplo, hay una concepción universal de la participación, ¿no? Es decir, una concepción universal de la participación que sería como neutra, ¿no? Es decir, no hay distintas formas de participar, pongamos, ¿no? Que tenemos esta concepción, no existe esta concepción universal de la participación, no hay diversas formas de participación, hay una neutralidad en la forma de participar. Esa neutralidad aparente, supuestamente aparente, tiene unas normas de entrada y unas normas de salida, que además está determinado por quién tiene el poder de hablar o quién no tiene el poder de hablar, ¿no? Y también unos códigos lingüísticos determinados, tanto lingüísticos como corporales, que supuestamente pertenecen a esa concepción universal de la participación. Quien no se ajusta a estas normas neutrales, quien no se ajusta a esta lógica de los procesos participativos queda de alguna forma excluido. Pero para aclarar mucho más lo que dicen Martínez y Nicolás Bach, me gusta lo que dice Learas, que dice, esta cultura discursiva de los hombres blancos de clase media, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos, cuáles son esas normas, cuáles son esos códigos que nos hablaban Martínez y Nicolás Bach? Son controlada, ¿no? Es un discurso controlado, ¿no? Es un discurso que no tiene gestos significativos, es un discurso que le faltan expresiones de emoción, ¿no? Y que, por lo tanto, se puede alejar mucho de los elementos discursivos tanto de mujeres y de chicas como de algunas minorías. Por ejemplo, minorías raciales, en el sentido que estos discursos de chicas, mujeres o minorías raciales tienden a ser mucho más cargados de excitación o a valorar más la externalización de la emoción o la utilización de un lenguaje figurativo, no tanto basado en el razonamiento y los datos, o la modulación de la voz y con, bueno, pues una gran gesticulación. Con lo cual, las chicas y las mujeres no encajan en el modelo discursivo universal que también tenemos interiorizado, ¿vale? Bien. Estrategias. Ahora diréis, bueno, ya la Trini nos va a decir cómo tenemos que hacer y ya vamos a cambiarlo todo. Pues no. Ya veréis. Mirad, yo creo, espera un momento, no quiero poneros esto ahora. Yo no he encontrado muchas estrategias y he encontrado más indicaciones y estrategias para trabajar en las aulas de secundaria básicamente que en la universidad. Esta es la realidad. Lo que sí que he encontrado en este ir escarbando, así sin ton, ni son, ni concierto, o sea, todo lo apartado de la académica, que la académica es siempre método. Bueno, pues yo aquí, como no en realidad lo que quería es pasármelo bien mientras hacía esto, pues sin método. Pero sí que encontré mucho estrategias a nivel de promover y, ¿cómo diría yo?, de promover y denunciar cuando no hay participación femenina en congresos, en seminarios, en debates públicos y tal, ¿no? Eso mucho. Países del norte, Australia también tiene lo suyo y tal. Pero no corresponde
a esto que nosotros estamos aquí, ¿no? Lo que pasa que sí que os quería poner esta, porque es una iniciativa que ya hace tiempo, que ahora no me acuerdo de cuándo es esta iniciativa, que puede ser no sé, unos cuantos años, 4 años, no sé, en el cual lo que se hace es monitorizar cualquier medio de comunicación, sea radio, sea prensa, sea televisión, que haya un debate que, bueno, y de alguna manera, y participación, cómo están entre mujeres y hombres. Y esto es interesantísimo, porque al menos denuncia, ¿vale? Y no se salva nadie, ¿eh? Aquí está La Vanguardia, esto es del 2021, 10 de marzo, La Vanguardia. Aquí está la cadena SER, un programa de la misma esto. Aquí está un diario catalán, el diario Ara. No se salva nadie. Y entonces ahora vamos a algunas de estas estrategias que os he dicho, que esta, por ejemplo, que dice esta autora, Troncoso, son de secundaria. ¿Qué nos podían servir a nosotras? Nos podía servir quizás ser muy conscientes de que todos exhibimos sesgos de género inconsciente. Es decir, un profesor o profesora preocupada por su docencia quiere que el alumnado participe. Si participan los chicos, ¿qué va a hacer de alguna forma natural? Motivar y reforzar la conducta de participación de los chicos. Porque entonces cuando pregunte o cuando desee que haya una intervención y no haya, va a mirar a los chicos porque es que sé que me van a participar. Entonces, o el ser conscientes de este sesgo de alguna manera, ¿no?, que vamos a tener y que vamos a difundir, nos puede ayudar. ¿De acuerdo? Luego, los otros elementos que aparecen aquí creo que son buenos y que podemos tenerlos en cuenta para elementos de secundaria, pero elementos de aulas universitarias es otra historia. Pero bueno, al final ya os diré unas cuantas cosas que también nos pueden servir. En cuanto a universidad, encontré esta publicación de Montserrat Rifà del 2014, que está en la guía para docencia de género y tal, y que, bueno, ella plantea algunos elementos que pueden ayudar también a este tema, ¿no? Es decir, aprendizaje de conocimientos más ligados a la vida, a las personas, biografías, ¿no? Cambiar la gestión del tiempo y de los espacios que sean más fluidos. Inscribir de alguna manera la propia biografía en los relatos en primera persona y etcétera, ¿no? O bueno, cómo se eligen los portavoces de un grupo, ¿no? Y ver entonces y tener cuidado de eso, vale. Están ahí y bien, de alguna forma. Cuando yo hice ahora os voy a decir una cosa. Bueno, no paro de deciros cosas, pero bueno, es que ahora es otra cosa. Cuando yo terminé de hacer esto, ¿no? De hacer esto y tal, lo que hice fue presentarlo a mis alumnas. O sea, me salté el programa que tenía yo establecido y dije, pues una sesión de clase va a ser esto. Lo hice en el grupo de mañana y lo hice en el grupo de tarde. Y entonces, ya veréis, os quiero comentar por qué me llamó tanto la atención que luego dije, esto tengo que difundirlo. Una alumna, además una de las buenas alumnas, ¿no?, me dijo, ¿por qué no me explicaron esto el primer día que me apunté a la carrera? ¿Por qué no nos dijeron esto? Porque yo hubiera hecho la carrera de otra manera y hubiera abordado las asignaturas de otra forma. Ya se van. Cuando yo los cojo, prácticamente están en tercero y en cuarto, que lo cojo en una optativa de género y ya se van, ¿no? Que se va de la carrera, quiero decir, del grado. Y me impactó que dijera esto, ¿no? Y entonces yo pienso, bueno, también os diré otros comentarios, ¿no? Pero sobre todo pensé, esto que os estoy presentando ahora y que os he presentado, puede ser una estrategia. Puede ser una estrategia igual que les dio, o sea, no sé por qué les hizo un cambio, un clic en la mente todo esto a ellas. También puede ser una estrategia para vosotras, que lo utilicéis como tal. Porque, ya veréis, otros elementos
O sea, otros comentarios. Los más comunes, los más frecuentes, los que hicieron casi todas, no, Trini, no, pero es que mira, yo no participo porque tengo baja autoestima. Yo sé que tengo baja autoestima. No, Trini, yo no participo porque es que yo soy insegura, ¿sabes? Yo soy insegura. No, Trini, yo no participo porque creo que me puedo equivocar, ¿no? Esos eran los comentarios, ¿no? Entonces, yo le digo, vamos a ver, vamos a ver. O sea, en relación a los chicos de vuestra promoción, sois, en relación a todos los chicos que hay, más inseguras. Tenéis menos autoestima. Sabéis expresaros peor en relación a todos. Todas las chicas sois más inseguras, obviamente tenéis menos capacidad, obviamente sabéis las cosas peor, obviamente tenéis peores notas, y es cuando les acabé diciendo, ¿no os dais cuenta que estáis atribuyendo un comportamiento a rasgos internos de personalidad y no sois vosotras, es el género? Les dije el género porque les impacta más el patriarcado, como que ¡pum! Y dicen, no sois vosotras, chicas, no son vuestros rasgos internos, estáis excusándoos y atribuyéndolo a unos rasgos internos que no es el tema, no son la explicación, es el género. Y esto las descolocó, las descolocó. De tal manera que, la verdad, ¿eh? Entonces, bueno, seguimos nuestro programa y nuestras clases. Pero yo en mis clases entonces tenía, ¿no? Y eso que era, todo es virtual, todo ha sido virtual, ¿no? Tenía el empezar alguien que quería hablar y decía, no, no, perdona, voy a empezar de nuevo. Porque empezaban, Trini, no sé si me equivoco, no, no, voy a empezar de nuevo. Entonces empezaban, ¿no? Es que igual esto que voy a decir, no, no, pero voy a empezar de nuevo, porque yo les decía, a ver, ¿por qué tenéis que empezar? Igual me equivoco. No sé si es lo correcto. Si estamos en una clase y se supone que estamos aprendiendo, que no estamos en el examen, no estamos en evaluación. Si haces una pregunta es porque no la sabes, ¿no? Si te equivocas es lo más normal que puedas hacer una pregunta incorrecta o errónea. La profesora es la que se tiene que encargar de aclarártelo, ¿no? Y el o y a, guardároslo. Entonces, es que esto cambió la dinámica de mis clases. Digamos, explicación que yo os he dado aquí, ¿vale? Bueno, entonces, para, para esta charla, en concreto, yo empecé a pensar, porque yo no tenía nada más, es que no encontré más, si era escarbar. En el suelo no había otra cosa. Entonces digo, bueno, ¿qué voy a plantar yo? Voy a plantar algo, porque si no... Y entonces yo he elaborado esto, que, bueno, quizás sea corto o pequeño, o podamos ir aumentando entre todas, no lo sé. Es cierto que las chicas hablan y se expresan bien en espacios de seguridad y confianza. La casa. La casa, su espacio privado. No tienen problemas entonces. Entonces, claro, necesitan un espacio de seguridad y de confianza para hablar, participar y expresarse. El aula no lo es, no lo es. Pero se puede convertir si hay un acuerdo claro de que vamos a enseñar precisamente a hablar con asertividad y autoridad. Voy a decir todos los problemas, ¿eh? ¿Cuál es el problema que yo he tenido ahí medio que me lo he dado cuenta que existía? O sea, vamos a aprender a hablar con asertividad y autoridad. Por lo tanto, os pido permiso para interrumpiros cuando esto no se dé, no por el contenido, sino por el patrón del lenguaje. Muy bien. ¿Sabéis quién no lo entiende? Los chicos. Dicen, pero si eso es tan fácil, ¿pero por qué no lo sabes decir? O sea, los chicos no lo entienden porque ellos lo hablan así. Entonces, os tengo que decir, yo creo que si tenemos que, en el aula universitaria, a crear
enseñar a ser asertivas y con autoridad, tenemos que hacer grupos no mixtos. Pero no porque las chicas vean el, el símbolo masculino que las puede coartar. No, porque los chicos que están allí se hacen cruces. De que las chicas tengan que empezar con el ay, tal, tal, porque ellos no lo hacen. Luego, se pueden consensuar microestrategias, es decir, a ver, siempre que haya una charla, una conferencia, voy a pedir la palabra. Voy a pedirla. Por principio, lo voy a hacer, no solo voy a decir. Igual solo tengo que dar las gracias. Hoy qué bien, gracias y tal, pero habla. Ser conscientes de lo que significan las interrupciones para las chicas y las mujeres y, aunque nos interrumpan, volver a hablar, ¿no? Y elaborar un discursos cortos y con varias intervenciones. Esto es que me di cuenta de otra cosa. Se pone una chica a hablar y habla de corrido y le digo, a ver, pero ¿por qué no has hablado un paquete? Dejas que los demás digan lo que piensan sobre eso y luego sacas el otro paquete y dices, no, no, porque así acabo. O sea, así acabo, ya no me pongo, solo me pongo nerviosa una vez, no me tengo que poner nerviosa 3 veces. No, no sé si me entendéis esto, pero es que se me ha dado. O sea, ¿sabes? La chica elabora todo el discurso y dice, bueno, lo digo todo entero, entonces hay que enseñarles también a esto. Luego, el hacerlas conscientes de que mi palabra está creando espacios para otras mujeres y grupos minoritarios. Es decir, cada vez que yo hablo, cada vez que doy un paso hacia adelante, abro espacio para todas las otras. Y luego, ver los espacios de debate público como espacios de opresión, porque en realidad son espacios de opresión por todo lo que he estado comentando aquí, que ahora no lo voy a repetir, ¿no? Y cuando las mujeres se expresen, espacio de resistencia. Y esto puede ayudarlas a sacar como fuerza dentro de ellas para que puedan hablar, ¿sabéis? Y yo lo único que terminar con esto, porque no, bueno, es lo que tenía preparado para vosotras y ya está. Y espero que os haya servido. Eso es lo único que me interesa. Bueno, muchísimas gracias, Trini. Hay preguntas en el chat, conforme ibas hablando, iban surgiendo preguntas, gente que lo iba expresando. Y bueno, aprovecho ahora también para repetir al resto de asistentes que si no lo han hecho todavía, pues que pongan sus preguntas en el chat. Lo primero, yo volver a agradecerte y vamos a empezar, si te parece, te voy diciendo lo que se ha Ya he escrito por visto, la aquí. primera que había es de la... Sí, Sí, ¿quién la hace? ¿Sale quién la hace? es que la primera yo no Rosana. veía nombre. Vamos a ver. Ah, no Era sé. algo sobre el retuiteo. Era Sí, cuando has dado el esto dato de... es una... Yo no lo he probado, no lo he probado, como este programa, ¿no? No lo he Sí, probado, falta probarlo. sí. Pero por lo visto tú puedes coger y ver los perfiles de Twitter y ver cuántas veces retuitean este Ujú, perfil de Twitter. ujú, Y entonces lo que aparece es que retuitean el doble de hombres que de mujeres. sí. Era una pregunta de Rosana y claro, habría que ir y buscar los tweets elaborados, ¿no? En la línea de todo lo que Ah, decías de la y después participación. dice, vale, gracias, Rocío, ¿por qué tenían más probabilidad? No, igual lo he expresado mal, es que hacían más preguntas. Entonces, hacían, los hombres hacían más preguntas que las mujeres y por lo Ujú, tanto salía como más. sí. Luego tenemos otra pregunta de Rosana que dice, ¿no se incrementa en las universidades la participación en clase de las mujeres frente a la secundaria? ¿Hay algún estudio o datos que conozcas de si participan más las que llegan a la universidad que en secundaria? La diferencia entre secundaria y universidad en cuanto a elementos de participación no he encontrado. Sería un buen estudio verlo, ¿no? Sería un buen Sí. estudio para hacerlo, ¿sabéis? Pero yo no lo he encontrado, ¿eh? No. Luego tenemos también del tema de las justificaciones que daban las mujeres para No, no sí, participar. pero es que lo que esta dice que la dice Isabel, yo
no he encontrado allí que se le hicieran preguntas a los hombres por no participar, porque como había mucha diferencia y brecha de participación, se las hacían a las mujeres. Claro. Tenemos varias comunicaciones en las jornadas que van sobre participación en la docencia no presencial en varios grados de mujeres y de hombres. Y también ayer que estuve viendo algunas comunicaciones se preguntaban sobre estas cuestiones de rendimiento y de participación. Les aparecían pequeñas diferencias entre sexos y las atribuían quizá a estas cuestiones, ¿no? Cómo les había en cierto modo, ¿cómo decir? Repercutido más negativamente a las alumnas que a los alumnos el hecho de tener que carecer de la presencialidad de las clases teóricas. Y hay varias comunicaciones Oh, entre qué las jornadas. interesante, eso se puede agregar aquí, ¿eh? Sí, Muy interesante, ¿eh? de varios Mucho, ¿eh? estudios de la Facultad de Económicas, de profesoras Oana y otras Sí. investigaciones que han estudiado este tema. Sí, Luego, también había, sí, esto que dice Ángeles, María Ángeles Rebollo es total, ¿eh? La interrupción, murmullo, risas cuando estás hablando es un mecanismo de control, sanción, cállate, perfecto. Esto lo estudió mucho una socióloga del norte y le llamó las suppression techniques y que se puede aplicar mucho a las profesoras universitarias y verdaderamente es así, sí, 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 sí. luego dice Isabel Espinosa, dice, igual ya lo habéis mencionado, pero me gustaría saber si se está grabando la sesión. Me parece muy interesante y me gustaría volver a verlo. Se ve que se ha incorporado un poquito más tarde. Sí, Isabel, la sesión se está grabando y estará disponible en la plataforma del evento mientras esté el evento hasta el miércoles. Mm, Luego, sí, lo que comenta Ángeles, bueno, eso ya, mm. el espacio sonoro, ¿no? Estábamos nosotras aquí un poco también estableciendo ese debate pues, por ejemplo, hemos comentado un TFG que está por defender ahora de una alumna de educación infantil que ha investigado el uso del espacio sonoro en 4 o 5 años y ha llegado a conclusiones que se adaptan o confluyen con lo que estás indicando, ¿no? De las intervenciones de alumnas y alumnos ya en edades tan tempranas como la infantil de 5 años. Interesantísimo eso, ¿eh? Sí, Madre. ahora, desde aquí, si me está escuchando, le deseo mucha suerte en la defensa que la tiene la semana que viene. Luego decía también otra participante, Sandra Arroyo, nos dice, me siento muy identificada con todo lo que comentas y me preocupa mucho. ¿Cómo mejoraríamos la participación de las alumnas? Sí, bueno, Sandra, yo es que aparte de la última diapositiva que he estado pensando, estrategias de participación y lo que he podido decir, no te puedo decir nada más, de verdad, ¿eh? Yo ya te digo, para mí el coger este power, ponerlo delante de las alumnas y hablarlo y bueno, y desarrollarlo y tal, y al final decirles, no eres tú, estás adjudicándote rasgos internos de personalidad a lo que es un tema de género, y es el género, les hizo cambiar, pero también es verdad que la asignatura que yo daba es género. Entonces están muy sensibilizadas, porque yo ya llevaba, si esto fue a últimos de abril que les di esto, ya llevaba que todo el tiempo trabajando en género, entonces están sensibilizadas. Yo no sé si en otras asignaturas, pero de todas maneras me acuerdo una vez que di una conferencia en, ¿dónde fue aquello? En Derecho, y era una conferencia de otro tipo, no me acuerdo qué era de igualdad, era de algo de igualdad y la universidad y tal. Y las chicas que estaban allí dijeron que los chicos hablan mucho más que las chicas, ¿sabéis? O sea que, y surgió de ellas como una preocupación de ellas, pero luego a la hora de la verdad, pues tampoco. Entonces yo creo que hay que ver cómo podemos. Lo que pasa es una cosa, es que las universidades tenemos muy poco capacidad de movimiento. Estamos blindadas. O sea, capacidad de movimiento en el sentido que los grados actuales, ¿cuándo hace que se montaron? No sé, 20 años, es que no me acuerdo, es igual. Tenemos, yo por ejemplo, en educación, en el grado de pedagogía hay una asignatura optativa de género, no hay más.
el alumnado dice, queremos una obligatoria, queremos una obligatoria. Sí, y yo subir a la luna, pero que no se va a dar la obligatoria. Siempre me acaban diciendo, Trini, ¿por qué no consigues que esto sea obligatorio? Y yo les digo, pues no, porque no va a ser, porque vosotros sabéis lo que es la reformulación de los grados universitarios, lo que supondría. O sea, los grados universitarios se montaron hace X años y con el pasado, ni siquiera pensando en el futuro. La realidad es esta. Entonces la universidad está encerrada, en tiene poca capacidad de movimiento, porque si no es verdad, o sea, tendríamos que poder hacer grupos no mixtos, porque si es un problema y todas lo vemos y todos lo vemos, la participación de las chicas debería poderse hacer, pero no lo vamos a poder hacer porque es que nuestra capacidad de movimiento es poca, ¿entendéis? Bueno, no sé cómo lo veis vosotras. Yo lo veo así, ¿sabéis? Yo lo veo así porque yo tengo 60 alumnas entre mañana y tarde para el tema 60 y pico de género e insisten que tiene que hacerse obligatoria. Y yo pienso, sí, bueno, hacerse obligatoria. Yo ya no lo veré porque hay que cambiar todos los títulos. No sé. Entonces, no te puedo decir más. Coger Sí, ese eso mismo y... caso que cuentas es aquí en la Universidad de Alicante, obviamente es el mismo. Es también una optativa, también el alumnado lo viene demandando, pero también al final el sistema de créditos y de conformación de planes de estudios y reacreditaciones y demás que tenemos, obviamente es el mismo. Entonces, sí, es una situación similar. Tenemos también entre los asistentes profesorado de ámbitos más masculinizados que comparten algunas de las características con quienes damos docencia en estudios tan feminizados, pero al final, pues como has puesto al principio, hay rasgos o en derecho que están feminizados, pero tampoco es apabullante, pues se comparten rasgos. Mira, ahí Andrea creo que dice mm, que el hecho de darlo todo de corrido no era para tener que hacer 3 veces. Yo porque les pregunté, o sea, a ver, ¿ahora qué quieres expresar? Y dice, era un debate, ¿no? Sobre un tema. Pongamos un debate sobre el tema, yo qué sé, de la gestión subrogada, ¿no? Y entonces, bueno, ¿tú qué quieres expresar? Digo, pues a ver. Y entonces hacemos diversos grupos donde hay quien está a favor, en contra, tal. Digo, pero ¿por qué no lo expresas? Primero, expresa un paquete y deja que el resto del grupo responda a ese paquete, o a favor, o en contra, con otros datos y tal. Y digo, entonces a mí me lo expresaron así, me dijeron, pero es que entonces ya lo digo todo para que me escuchen, ¿no? Quizás sea verdad lo que dice Andrea, que así se arma lío o no tiene interrupciones, o bueno, sí, puede ser, no lo sé. El tema es que esto también hay que enseñar a preparar el discurso por paquetes, saberlo poner, te interrumpen, proseguir con el segundo paquete, yo lo veo así, ¿no? Sí, el tema de la asertividad, por ejemplo, que citabas, y también está en alguna de las comunicaciones de profesorado. Tenemos también en cuanto al tema de la preparación que citabas, dice, los estudios demuestran que las notas de bachillerato son mejores en chicas que en chicos. Hay 1.513 calificaciones de mujeres frente a 1.072 hombres. La media de los hombres es 5,75, la de las mujeres 6,31. La nota media de las mujeres es medio punto más que la de los hombres, tanto en junio como en la global. Y luego dice, no creo, no, luego ya cambia a lo de Ángeles. Pues mira, me gusta mucho que esta persona haya dicho esto, porque estos datos así son los que también les tienes que poner a las chicas. Cuando dice que saben menos, que no podrán participar igual, que tienen más dificultades, ¿dificultades de qué? ¿Dónde está tu dificultad? ¿Sabéis? Y esto ponérselo como tal, porque es que se dan cuenta, yo creo que como el tema del género, como tantas otras cosas que nos ha pasado a lo largo, es una nueva dimensión, no aparece, tienen que ponerte el filtro para que tú lo veas, y no lo ves, como tantísimas cosas de género, que tengo en relación con el género. Entonces este es otro. O sea, chicas y mujeres hablan demasiado, es mentira. Primero, es mentira. Vamos a ver entonces en cuanto a que bueno, pues que eso, que están más preparados ellos, están más preparados los hombres, los chicos.
en cuanto a qué clase de competencia, en cuanto a qué clase de capacitación, en cuanto... Es que acabas que si en secundaria ya se inicia la tendencia, los de secundaria, también todos tus compañeros eran más inseguros que tú eras más insegura que todos tus compañeros, tenías menos autoestima que todos tus compañeros. No tiene sentido, ni por distribución estadística. Entonces es verlo, a ver si esto, viéndolo, podemos conseguir alguna cosa más. Es decir, podemos conseguir, aparte de viéndolos, que, bueno, que puedan cambiar. También te felicitan, te agradecen, te dan la enhorabuena por la conferencia, bueno, por todo lo que nos has mostrado, datos, estrategias, barreras internas que tenemos. Dice, muchas gracias, has provocado un debate interesante, encantada de escucharte, gracias por ser inspiración, ideas muy útiles, gracias. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que me siento muy representada en las situaciones que describes. Una vez, en una clase del máster de secundaria, el mismo grupo se dio cuenta de que los hombres, pese a hacer muy pocos en clase, hablaban más. Paramos la clase, ellos pararon de hablar y dejábamos, entiendo que entonces Sandra fue estudiante de ese máster, y dejábamos silencios largos, o docente, a ver si nos lo aclara, para que las compañeras participaran. Sin embargo, hubo algunas chicas que defendieron su derecho a no participar. ¿Te has encontrado en esa situación? No, no, pero mm, es posible. Es decir, no sé. A ver, el derecho a las chicas a no participar, sí. Sí, lo que pasa que ahí habría que ver qué clase de argumento les damos. ¿Es un derecho a no participar o sencillamente es ¿cómo podríamos respetar sus miedos y respetar sus inhibiciones y respetar su capacidad de poder llegar a más y de crecimiento? ¿No? Entonces, claro que tenemos que respetar el derecho, ¿no? De decir, no quiero participar, pero haciendo la reflexión de que en realidad tienen que llegar al máximo de sus capacidades, según Marta Nussbaum, ¿no? Si no llegan, es porque algo les impide. Y ese sería la participación. Sí que es una capacidad y ejercer un derecho. El derecho es ejercer esa capacidad, no tenerla. Pero claro, Luego nos pregunta también José Joaquín Rodes Roca, dice, al presentar los datos de retweets de esta forma, desde mi punto de vista queda algo sesgado. ¿Se sabe cuántos perfiles de hombres y de mujeres hay en Twitter? no lo sé. Pero yo creo que eso se podría hacer, se podría volver a replicar, ¿no? A ver lo que sale. Sería interesante, ¿eh? Podría volver a hacer. Dice Ángeles Rebollo, catalán, dice, ¿cómo podemos modificar el contexto? ¿Es el contexto universitario el que debemos cambiar? Ah, no, no lo pregunta, lo afirma, dice, es el contexto universitario el que debemos cambiar. Patriarcal, jerarquizado, las propias profesoras sufrimos este ambiente opresor, ¿no? Esta sensación cada vez que sacan los pies del plato. O sea, la comunicación nuestra Sí, como tal. sí. Mm. En referencia a lo que has comentado de simpatía, dice Rosa María Pérez Cañaveras. Pregunta, ¿por qué crees que nos pasamos de simpatía? No, de pasarme de simpatía no. La empatía es una cosa, la simpatía es otra. Empatía es poder entender desde yo, porque yo no me voy a perder, la posición, el contexto y el estar del otro en el mundo. Eso es la empatía. Y simpatía es perderme a mí para centrarme en el otro. Esto es una cosa psicológica, ¿no? Pero yo creo que a veces en lugar de empatía aplicamos la simpatía, ¿no? Y entonces nos olvidamos de que la empatía nunca puedes perderte a ti, de dónde estás y quién eres y desde dónde hablas y desde dónde te posicionas, ¿no? Y entonces te confundes, te confundes. Y en ese sentido lo decía yo. Luego, Matías Denis dice, gracias por la presentación desde la Universidad Autónoma de Encarnación, Paraguay. Bueno, muchas gracias también por atenderla y sobre todo por las horas. Dice Julia Molto Berenguer a todos los panelistas. Me ha parecido muy interesante. En varias de mis asignaturas, la... Ahora.
Un segundo que se me va el chat. En varias de mis asignaturas la participación es un 10% de la nota y nunca hasta hoy había caído en la cuenta de que efectivamente los chicos participan más. Y este año en el entorno virtual la participación de las chicas ha sido también menor. Lo curioso es que los que más han participado no siempre han sido los estudiantes más brillantes, sino los que menos vergüenza tienen. Ella, entre comillas, vergüenza, como, en fin, esa manera de Sí. expresarse así, ¿no? Muchísimas gracias por esta ponencia. Me ha aportado datos que desconocía y que nunca antes me había planteado. Entonces Julia sigue ella misma y dice, me queda la duda entonces de cómo hacerlo para que sea más igualitario. Ella aplica ese punto, ese 10% de la participación. ¿Algún consejo a la hora de moderar esas intervenciones? Gracias. Pero moderar, ¿qué tipo de intervenciones? A ver si escribe. Julia, molto, si nos estás escuchando y quieres aclarar exactamente cuando hace preguntas en general, es decir, eh, preguntar algo a la clase, claro, ¿quién tiene ese primer impulso? ¿Verdad, Julia? Quien tiene el Pues primer los impulso de chicos. contestar son los chicos. Además, Sí, nosotras motivamos a los chicos porque siempre o sea, el alumno o alumna que participa nos remunera, por lo tanto también vamos hacia los chicos y las chicas. Y si no, no hablan las chicas. Entonces, sí, es verdad, lo de hacer preguntas dirigidas es una manera, mira, tú y tú y tú. ¿A qué lleva? No lo sé, porque a lo mejor lo que tenemos que hacer es globalmente aumentar la participación de las mujeres, de las chicas universitarias. Y globalmente quiero decir, no porque solo sean en nuestras asignaturas, lo que pasa que comenzar a aprender a caminar se aprende caminando, ¿no? Y además, porque las influencias que va a tener esto en su carrera, en su vida profesional, son, bueno, pues grandes. Y porque además es verdad que tenemos que ocupar nuestro espacio también con la palabra. Hay que hacerlo, ¿no? Ahora, ¿qué es cierto? Y no podemos pensar solo en nuestra asignatura. Por eso yo, las estrategias que ponía son estrategias que es, a ver, como universidad, ¿qué hacemos para cambiar esto? Y a ver qué podemos introducir como universidad, no tanto como asignatura, porque con la asignatura podemos hacerlo. Hay que crear el acuerdo, primero en la clase de decir, vale, ¿queréis participar? ¿Queréis saber participar? ¿Queréis tener asertividad? ¿Queréis tener autoridad cuando participáis? ¿Queréis o sea, queréis aprender a que no se interrumpan, a que no os importe que os interrumpan? Esto se puede hacer con un acuerdo, ¿no? Y tal, a ver si lo podemos y tal. Pero bueno, lo conseguiremos en un aula y yo creo que hay que hacerlo global y planteárselo global en la universidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. O sea, lo que ocurre es que tiene que haber voluntad política y que lo hagamos de una vez. Pero no lo sé, no lo sé. A ver si nos ponemos. Es una luego parte más del género que... dice Ángeles Rebollo, yo creo que el juicio masculino siempre está presente sobre la vida, el cuerpo, las prácticas, etcétera, de las mujeres en privado y en público. Las mujeres debemos saber esto y romper la cadena de juicio de nuestras hermanas, no participar de la sanción pública de mujeres para rebajar las aspiraciones patriarcales. Dice Rosana que también las mujeres tenemos la fama de cotillas, ¿no? Pero que son más cotillas, entonces se ríen. Dice Ángeles, ojo, evaluadas con criterios, contenidos curriculares, etcétera, androcéntricos. Jugamos con las reglas de otros, en el campo del otro, etcétera. Mi duda es finalmente si no lo estamos reforzando. El éxito de las chicas en el modelo perpetúa el modelo. Bueno, este es el mismo debate que estáis ahora manteniendo, ¿no? De si Desde- Sí. las universidades tenemos ese alumnado que además está feminizado como alumnado universitario en sí, y la competencia en comunicación y en trabajo en grupo es una de las competencias transversales a conseguir en todos nuestros grados y posgrados, pues sí realmente lo estamos desatendiendo en la línea de lo que ahora comentabas. Dice, a ver, Trini siempre tan sugerente, provocadora, movilizadora.
Sandra es docente, a la pregunta que yo le hacía. Es que este chat, me disculpáis, pero es que es un poco, este me mezcla. Dice, se creó un debate. Algunas decían que aprendían escuchando, que no querían verse obligadas a participar. Claro, esa inhibición, Esto, esa barrera sí. interna que citaba Trini. Doy clase en educación social y en magisterio y claro que les digo que tienen que participar, que es su derecho, efectivamente. Julia nos aclara que era cuando hacía las preguntas en abierto y está esa estrategia de centrar la demanda. Y dice ella, debería hacer preguntas dirigidas, sí. Y dice Así es. Julián, creo que empezaré la asignatura aportando algunos de esos datos que nos han facilitado para hacerles reflexionar. Yo coincido plenamente con esa Sí, estrategia sí, de sí. Trini. Si bien, como ella digo, que en asignaturas optativas es diferente y en asignaturas de género, pues claro, es el tema en sí, ¿no? Mm, Dice Ángeles, me ha encantado la estrategia de confrontarlas con los datos, con las evidencias para generar la reflexión y desde la reflexión cambiar pautas, hábitos, etcétera. Se agradecen y que empezarán con estos datos y bueno, a partir de aquí sí, el chat está al segundo actual. sí, muy bien. No, no, para esto es lo que yo quería, mi efecto, o sea, que pudierais tener esto, que pudiera resultar como me ha resultado a mí en mis aulas, que fue en las dos grupos que tenía, un antes y un después, que mira que les había yo insistido en, venga chicas, tenéis que hablar, ¿eh? Les había puesto incluso, hay una de la serie esa, ay, que no me acuerdo, es una serie de médicos famosísima que va por la décima, eh, Anatomía de Grey. Hay un momento que yo no la sigo la Anatomía de Grey, pero eso me lo pasaron, que la chica le dice, ahí están todas las estudiantes allá, o bueno, o las del MIR, lo que sea en aquello, ¿no? Y no habla ninguno y les dice algo así como si vosotras, o sea, una que hable está abriendo el camino a todas las otras. Es más importante de lo que os imaginéis. Y esto también se los habría puesto, ¿no? Un día a ellas. Pero a pesar de todo, tienen no, no llegan, no es el aula universitaria, vienen ya tan condicionadas, que claro, Claro, es un tema que al final esos modelos de comunicación, como decimos, forman parte de nuestra socialización y los vamos interiorizando desde que somos bien, bien, bien pequeñas y pequeños. sí. Y bueno, aprovechad si queréis, quienes estáis como asistentes, para las últimas preguntas o Trini, lo que quieras añadir ya para ir despidiéndote. Muy bien, voy a seguir trabajando el tema. Y vosotras os animo a que hagáis lo mismo. Es importante, ¿eh? Porque es bueno, una manera de estar en el mundo es la palabra. Si la palabra no la tenemos y de alguna manera nosotras mismas o el contexto nos la quita, pues el espacio no es nuestro. El tiempo se lo damos a los otros. Si la palabra nos la restan, así que nada, animaros y ya está. Y muchas gracias por haber estado ahí y haberme escuchado. Y gracias Gracias. sobre todo a la universidad que me ha permitido hablar. Gracias, a todo el comité organizador. Ha sido importante y todo un reto. Desde el comité organizador de las jornadas hemos querido retomar un poquito este contacto que tanto necesitamos en el mundo de la educación y en la sociedad en general. Y bueno, retomar así al menos las conferencias y, en fin, y los talleres para que poder este intercambio de prácticas docentes, de investigaciones en la docencia universitaria que tanto nos importan y que durante este año y medio nos hemos sentido un poco en pues eso, en la necesidad de afrontar retos para los que en ocasiones sentíamos que no teníamos las condiciones o la preparación y ahora esta puesta en común que es la jornada de redes de investigación en docencia universitaria.
Somos Ujú. nosotras quienes te agradecemos este tiempo, tu palabra, tus datos, tus consejos. Y bueno, agradecemos a todas las personas participantes su tiempo, que hayan participado a través de este formato tan inhibidor que es el chat de Webes. Es la plataforma que nos permite poder dar cabida a las cifras de asistentes que manejan las jornadas. Y muchísimas gracias. Te despedimos con todo el cariño, Trini. Despedimos a los asistentes. Muchísimas gracias Sí. por este Gracias a tiempo. todas, ¿sí? Gracias, Rocío, gracias a la organización y gracias a todas las que habéis estado aquí. Gracias a ti, Trini. Un placer. Pues nada, con esto despedimos. Muchas gracias a las personas que os estáis despidiendo o agradeciendo en el... Ana Isabel Espinosa también dice, fantástica presentación, también te felicita. Y nada, seguimos por las salas de comunicaciones y con el resto de conferencias esta tarde. Sabéis que tenemos Ujú. la siguiente, el profesor Fidalgo, los talleres de lunes y martes y el miércoles la clausura. Así que nos vemos en el resto de actividades de redes. Muchas gracias a todas y a todos los asistentes y un abrazo grande y hasta pronto. Hasta pronto.